Shalom, shalom, buenas noches a todos de nuevo. Recordemos lo que habíamos visto al final del segundo capítulo, la profecía que le había traído a Elí, un hombre de Dios, que nosotros hemos identificado como el Caná, el padre de Shmuel. Y habíamos visto una profecía muy dura al final del segundo capítulo. Y vamos ahora por el tercer capítulo. El joven Shmuel servía al Señor delante de Elí. Y la palabra del Señor era cara en aquellos días. No hay visión expandida. O sea que no hay mucha profecía. Y aconteció en aquel día, y Elí estaba acostado en su lugar, y sus ojos comenzaron a oscurecerse. No podía ver. Y la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Shmuel estaba acostado en el palacio del Señor, donde estaba el arca de Dios. Vayamos por partes. Elí no podía ver. Tal vez por esto no se extrañó Shmuel que Elí le llamara desde lejos, una y otra vez, ya que al no poder ver, le costaba desplazarse de un lugar a otro, sobre todo por la noche. Por otra parte, es muy extraño que una persona con este defecto pueda seguir ejerciendo la función de sacerdocio en el tabernáculo, ya que todos los oficiantes debían estar en plenas funciones sin ningún tipo de defecto físico. Tal vez fuera una ceguera parcial, como las cataratas, que se va acentuando con el tiempo, pero que en sus primeras fases solo molestan para leer o dificultan la visión por la noche, pero aún no se consideran un defecto que le impidan ejercer el sacerdocio. No es imprescindible que el sumo sacerdote lleve a cabo ningún trabajo en el tabernáculo durante todo el año, pero en Yom Kippur él es el único que puede hacer los sacrificios y el único que puede entrar al Kodesh Kodashim para la ofrenda de incienso, por lo que debe estar en plenas facultades. Parece que Shmuel aún era joven y hasta que muera Elí falta mucho tiempo. Según nuestra tradición oral, Shmuel murió a los 52 años y juzgó a Israel durante 12 años después de la muerte de Elí. El Midrash dice que cuando Haná llegó al tabernáculo a orar, Elí acababa de ser elegido como sumo sacerdote y empezamos a contar los 40 años de su servicio. Así que aún debían faltar más de 20 años. No sé exactamente cuánto, pero seguro que faltan más de 20 años, tal vez incluso 30. Depende de qué edad tuviera este joven Shmuel en este capítulo tercero que vamos a ver aquí a continuación. Nos quedamos sin una respuesta suficientemente clara, pero podemos decir, por otra parte, que puede ser que la función de sumo sacerdote la transmitiera a uno de sus dos hijos, seguramente a Pinhas, por lo que veremos a continuación, y que él se quedara únicamente con la función de juez, como el último de los jueces de Israel, el último o el penúltimo, depende de cómo lo veamos. Está claro que él ejerce esta función de juez, él es el líder del pueblo, lo que aquí en estos libros le estamos llamando el juez. Ok, por lo tanto, podemos explicar que
que la función de sacerdocio le había transmitido a uno de sus dos hijos, y que él solamente ejercía el liderazgo del pueblo. Lo dejamos así de momento, no tengo una respuesta mejor. El versículo 3 dice, bueno, leo de nuevo el segundo y tercero versículo. Y aconteció aquel día, y Elí estaba acostado en su lugar, y sus ojos comenzaron a oscurecerse, no podía ver. Y la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Shmuel estaba acostado en el palacio del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y Shmuel estaba acostado es un paréntesis en la frase. De nuevo, y la lámpara de Dios aún no se había apagado en el palacio del Señor donde estaba el arca de Dios. Entre paréntesis, y Shmuel estaba acostado. ¿Dónde estaba acostado? En otro lugar. Porque está claro que Shmuel no estaba acostado en el templo, ya que está prohibido incluso sentarse dentro de él. La frase dice que la lámpara que estaba en el palacio ante el arca aún no se había apagado. Aquí se usa la palabra palacio, Hejal, que no aparece en libros anteriores y que hace referencia a todo el edificio del santuario, y que más adelante en el templo de Shlomo se referirá al lugar santo en que están la menorá, la mesa y el altar de oro. Pero está claro que aquí, en el versículo que estamos viendo ahora, el Ejal es todo el edificio y no solamente una sala de este edificio. Lo explico todo esto porque esta expresión del palacio es muy extraña aquí y es la primera vez que se ve una frase, esta palabra, ejal, pero que luego va a aparecer muchas veces. Hoy en día se usa esta palabra ejal para el armario o el lugar en que depositamos los libros de la Torá en la sinagoga. Normalmente se llama el ejal, una palabra en masculino. La lectura sencilla del versículo habla de la menorá, que estaba colocada delante del velo que separa entre el lugar santo, el Kodesh, y el lugar santísimo, el Kodesh Kodashim. En la menorá había 7 lámparas y la de en medio estaba girada en dirección al arca, mientras que las otras 6 estaban giradas hacia la lámpara de en medio. Cada tarde se encendían las velas de nuevo con aceite suficiente para que durara toda la noche en las largas noches de invierno. Y por milagro, la lámpara de en medio quedaba encendida hasta mucho después de que las demás se apagaran. En cuanto al lugar en que estaban acostados, había un recinto alrededor del santuario en el que estaban acostados los sacerdotes, y otro más externo en el que estaban los levitas, como explica la Mishnah en varios lugares en los tratados de Tamid y de Midot. En realidad, este versículo es completamente superfluo, ya que no estamos hablando del trabajo de Shmuel, que en calidad de levita no podía encender las velas, ni tampoco que tuviera que andar a la luz de la menorá, ya que él no dormía allí dentro, ni tenía que pasar por allí para ir a ver a Elí. Y por lo tanto, está claro que está hablando de otra cosa completamente diferente, porque no necesitamos para nada decir que la lámpara aún estaba encendida.
Estamos hablando de la luz de la profecía, que debería iluminar a los que ministran en el tabernáculo, los que sirven en el tabernáculo. Tenemos la luz divina que nos alumbra por medio de los profetas. Y esta profecía casi se ha apagado, pero no del todo. Esta profecía emana del arca, como dice el versículo del libro de Shemot, el Éxodo, capítulo 25, versículo 22. Me citaré contigo allí y hablaré contigo desde sobre la caporet, el propiciatorio, de entre los dos querubim que están sobre el arca. Desde allí sale la voz del Creador para hablar con Moshe o quien quiera que entrara al tabernáculo pidiendo una instrucción. Desde allí se oía la voz del Creador. Tal vez debamos hablar del mismo Elí, que podría haber llegado a algún grado de profecía, o que por lo menos conocía los secretos de esta preciosa ciencia. También Elcaná era profeta, como hemos visto, pero sin duda ya es muy anciano y puede ser que ya hubiera muerto, porque ya eran muy mayores de edad cuando nace Shemuel y tal vez fuera, digamos, el fin de su carrera. Antes de que desaparezcan estos profetas, se enciende una nueva lámpara de profecía, la de Shemuel. En los versículos anteriores hemos leído que la profecía era cara, era rara en aquellos días. A pesar de que el Creador está dispuesto a enviar su palabra con abundancia, como dice el profeta Yeshaya, pues verteré agua sobre el sediento y líquidos sobre la tierra seca, verteré mi espíritu sobre tu simiente y mi bendición sobre tus descendientes. O sea que la palabra de Dios siempre está preparada para llegar a nosotros. Pero de todos modos es necesario que haya recipientes adecuados para recibir su palabra. Y esto es lo que faltaba en aquellos tiempos. Y Francesc, voy a contestar a tu pregunta a continuación. A continuación tenemos una extraordinaria descripción de la iniciación de un profeta. La voz de la profecía le alcanza como si fuera la voz de alguien conocido, su padre o su maestro, para que el profeta no se asuste. Y repite su nombre varias veces de un modo cariñoso. Y solo cuando el profeta reacciona, solo entonces continúa el mensaje. Es la palabra del Creador sin ningún tipo de intermediario que llega directamente a los oídos del profeta sin que ninguna otra persona pueda oírlo, a no ser que el mensaje tenga testigos, otros profetas, a quienes les estará prohibido revelarlo. O sea, puede ser que el mensaje vaya dirigido a un solo profeta y solo él lo va a oír. O puede ser también que la profecía la oigan varios profetas, pero solamente uno de ellos tiene la misión de comunicarla a los demás, al público. Y entonces los otros profetas que han oído también la profecía y que saben que un profeta determinado, fulanito de tal, es el encargado de transmitirla, a los otros profetas les está terminantemente prohibido revelar esta profecía. Ellos solamente son testigos mudos de la profecía que tiene lugar. Aquí vemos que el sacerdote Elí estaba acostado mucho más cerca del arca que el levita Shmuel. Y sin embargo la profecía salta por encima de él para llegar a Shmuel.
porque Elí ha perdido toda la gracia divina que podía haber tenido hasta aquel momento, y la recibe el joven Shmuel, que no sabemos qué edad tendría exactamente en aquel momento. Tal vez debamos entender las palabras del versículo anterior, que Elí no podía ver, también en su sentido alegórico. Elí no es capaz de ver la gravedad del pecado de sus hijos, ni tampoco podía ver que estaba perdiendo la verdadera visión, la visión profética que había tenido anteriormente. Exactamente, Francesc, el Señor modula su voz. Hay un capítulo entero que habla de la voz del Señor que hace temblar las montañas, que hace saltar a todo el mundo de miedo. No puede ser, o sea, la voz de Dios puede ser, puede tener una fuerza impresionante, y por supuesto que Él puede modularla, puede regularla, de modo que el destinatario que va a recibir la profecía pueda oírla sin volverse loco, sin que le exploten los oídos. Muy bien. Ok, esto era un prólogo y ahora empezamos con la profecía. Dice el versículo 4. Y llamó el Señor a Shmuel, y él dijo, heme. Y corrió a Elí y le dijo, heme, pues me llamaste. Y dijo, no he llamado, vuelve, acuéstate. Y fue y se acostó. Heme es una palabra mágica, hinení, o hineni, depende de cómo está en el versículo, que está compuesta por hiné, que significa a la que se añade el pronombre personal ni, que significa me, a mí. La partícula que dicen que viene de una exclamación en árabe que también existe en hebreo, está en desuso en el castellano cuando no va acompañada de aquí o de un pronombre personal. Pero en hebreo se usa muchísimo el hiné solo o acompañado. Y yo voy a traducirlo siempre de este modo. Cada vez que aparezca la palabra hiné, voy a traducir solamente y si va acompañada del pronombre personal, a mí o a ti, etcétera, entonces le voy a añadir el m o et o lo que sea. Ya sé que es un castellano en desuso, pero intento traducir lo más cerca al hebreo que pueda, mientras que siga siendo inteligible. Bueno, como digo, es una palabra mágica, porque implica que la persona que dice M está dispuesto a hacer todo lo que le pidan, sin poner ninguna resistencia o impedimento. La usaron Abraham, Jacob y Moshe cuando el Creador les llamaba, y ahora la encontramos en boca de Shmuel. Y no solo cuando es el Creador quien les llama, sino que cuando alguien les habla, ellos están sin reservas completamente a su disposición, como si no hubiera nada más en el mundo. Soy todo tuyo. Porque cuando estás haciendo algo, no debes buscar tu felicidad ni podrás encontrar al Creador en otro lugar. Como dice el rey Shlomo en sus Proverbios capítulo 3, en todos tus caminos conócelo, y él rectificará tus senderos. O sea, que debes reconocer al Creador en todas tus actividades, en la actividad que estás realizando en este momento, porque Él se esconde precisamente en ellas. Y así Él podrá rectificarte cuando hay algún problema. Esto es el significado del proverbio de Shlomo. Conócelo, reconócelo
en todos tus caminos, en todos y cada uno de tus caminos, en lo que estás haciendo. Aquí vas a encontrar al Creador, sea lo que estás haciendo. Hazlo lo mejor posible. Como ya digo, aquí soy todo tuyo. Te pones en completa disposición de la persona con quien estás hablando o de la acción que estás llevando a cabo. Y así estás seguro así es el modo más adecuado de encontrarte con el Creador. Así pues, llamó el Señor a Shmuel y él dijo, heme. Y corrió a Elí y le dijo, heme, pues me llamaste. Y dijo, no te he llamado, vuelve a acostarte. Y fue y se acostó. Y añadió el Señor a llamar más. O sea, volvió a llamar. Shmuel. Y él se levantó Shmuel y fue a Elí y dijo, heme, pues me llamaste. Y dijo, no he llamado, hijo mío, vuelve, acuéstate. Y Shmuel aún no conocía al Señor y aún no se le había revelado la palabra del Señor. Y por esto no sabe que quien le está llamando es el Creador. Y él oye la voz de su maestro y por esto acude a él. Shmuel aún no conocía al Señor, o sea que aún no había recibido ninguna profecía. Según este versículo, tal vez debamos rectificar lo que vimos en el segundo capítulo, que los hijos de Elí no conocían al Señor. Tal vez el significado es que nunca habían recibido ninguna profecía. De modo que, en contraposición, podemos entender que su padre Elí sí que la había recibido alguna vez. Y que el motivo por el que no habían recibido ellos la profecía, a pesar de haber cursado todos los estudios preliminares necesarios para ello, es que eran malvados. Y así vimos en el versículo del capítulo 2, el versículo 12, los hijos de Elí eran hijos de maldad, no conocían al Señor. O sea, que todos esperaban que recibieran la profecía, porque todo su comportamiento, menos lo indicado en aquellos versículos, sin duda era el más correcto. Todo el mundo se creía que ellos eran unas personas muy buenas, a pesar de los pecados cometidos, y que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tu comportamiento espiritual y tu comportamiento social no tienen nada que ver el uno con el otro. Puede ser una persona grosera con el vecino y estar en buenas relaciones con el Creador. Esto, por supuesto, es incorrecto. De modo que engañaban a todo el mundo y posiblemente también a sí mismos, sin ser capaces de reconocer la gravedad de sus pecados. Shmuel también ha estado cursando los mismos estudios, con la gran diferencia que su bondad, su empatía hacia todos, le hace apto a recibir la profecía, pero aún no sabe cómo funciona exactamente, y por esto no es capaz de reconocer que es el Creador quien le está llamando con la voz de su maestro Elí. Volvamos al versículo 7, y Shmuel aún no conocía al Señor, y aún no se le había revelado la palabra del Señor. Y añadió el Señor a llamar a Shmuel por tercera vez. Y se levantó y fue a Elí y dijo, heme, pues me llamaste. Y comprendió Elí que el Señor llamaba al muchacho. Y Elí dijo a Shmuel, ve, acuéstate. Y será, si te llama, dirás, habla, Señor,
que tu siervo escucha. Y fue Shmuel y se acostó en su lugar. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como de vez en vez, Shmuel, Shmuel. Y dijo Shmuel, habla, que tu siervo escucha. Shmuel sigue sin estar seguro de que es el Creador quien le está llamando. Seguramente no se siente digno de recibir la profecía estando a su lado el sacerdote Elí, más anciano y avezado, más digno que él, puesto que Shmuel no juzga a Elí ni tampoco a sus hijos por un posible mal comportamiento en el tabernáculo. ¿Quién soy yo para decir si está bien o mal lo que ellos están haciendo? O sea, está claro que él ve que este comportamiento no es adecuado para él o no es digno para que lo lleven a cabo estas personas. Pero juzgar a estas personas y decidir si lo que hacen está bien o mal, él no se siente digno de hacer una cosa así, de expresar este pensamiento incluso en su cabeza, incluso como pensamiento. ¿Quién soy yo para decidir si esto está bien o mal? Ellos lo están haciendo. No tengo ninguna prueba de que lo estén haciendo mal, porque tal vez la profecía de su padre en el capítulo anterior estaba dirigida únicamente a Elí, y Shmuel no se enteró de esto. Y Shmuel no tiene ninguna prueba de que el comportamiento de Elí o de sus hijos esté mal. Y por esto no se siente digno de recibir la profecía, y por esto, a pesar de haber recibido instrucciones de su maestro, que debe contestar, habla Señor, que tu siervo escucha, él no se atreve a decir el nombre divino, pues cree que seguramente se trata de un error, y por lo tanto dice solamente habla, que tu siervo escucha, sin mencionar el nombre del Señor. No está seguro, no se siente digno de ello. Pero efectivamente es el Creador que está hablando con él. Versículo 11. Y el Señor dijo a Shmuel, o sea, he aquí. Me he comido la palabra aquí porque no está en hebreo. Yo hago una cosa en Israel que a todo aquel que la oiga hará retiñir sus dos oídos. ¿Qué significa esta frase de aquí? Se refiere no tan solo a la muerte de los dos hijos de Elí, sino también, sobre todo, a otros 5 gravísimos desastres que tuvieron lugar en aquel mismo día, que vamos a ver a continuación en el capítulo siguiente, que va a ser, aparte de la muerte de los dos hijos de Elí, también va a haber la muerte del mismo Elí, el sumo sacerdote, la derrota del ejército de Israel ante los filisteos, la muerte de 34,000 soldados, la caída del arca de la alianza en manos de los filisteos y la destrucción de Shiloh al ser trasladado el tabernáculo a otro lugar. En otros 2 lugares se repite esta expresión de que hará retiñir sus 2 oídos, o sea, le sonarán campanillas en las orejas. En otros 2 lugares se repite esta expresión en relación con la destrucción del primer templo y en relación con el exilio del pueblo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 21. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel, traigo un mal sobre Jerusalén y Yehudá, que a todo aquel que la oiga
hará retiñir sus dos oídos. Este es el primer versículo. El segundo versículo en el libro de Jeremías, capítulo 19. Y dirás, escuchad la palabra del Señor, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Heme, traigo un mal sobre este lugar, que a todo aquel que la oiga hará retiñir sus dos oídos. Se refiere a una palabra. Traigo un mal, una palabra, que todo aquel que la oiga hará retiñir sus dos oídos. Al compartir esta misma expresión con la destrucción de Shiloh, Shalom Sara, bienvenida. Al compartir esta misma expresión con la destrucción de Shiloh, estamos comparando la destrucción de este lugar con la destrucción del templo y con el exilio. Ay, ¿y quién es el profeta que dice esto? Es el profeta Jeremías, el profeta Jeremías. Con esto se cerrará un círculo histórico. El profeta Jeremías, que profetiza la destrucción del templo y el exilio del pueblo, es uno de los sacerdotes de Anatot, de una ciudad, de un lugar llamado Anatot, como dice el primer versículo de su profecía. En la profecía de Jeremías, en el primer versículo dice, profecía de Jeremías de la ciudad de Anatot, de los sacerdotes de Anatot, que era también la ciudad del sacerdote Eviatar, el tataranieto de Elí, que fue destituido por el rey David, como vimos en la clase anterior. Con lo que se entiende que en realidad Jeremías era descendiente de Elí 400 años más tarde. Jeremías será el encargado de profetizar el fracaso de la familia de Tzadok, el sumo sacerdote que sustituyó a Eviatar. Muy buena pregunta, Francesc. Estamos intentando descifrar cuál es el pecado del pueblo. Ok, y entonces es Jeremías el profeta quien avisa del pecado. Estoy aquí contestando a tu pregunta. Quien avisa del pecado de obrar unos ritos sin su sentido espiritual. El mismo profeta Jeremías en el capítulo 7, versículos 4 y 11, dice lo siguiente: no confiéis en las palabras de mentira diciendo, palacio del Señor, palacio del Señor, palacio del Señor son. O sea, como si esto fuera un escudo. Estoy proclamando, ¿cómo se dice esto? Conjurando el palacio del Señor y con esto me voy a salvar. Y en el versículo 11 del mismo capítulo 7 dice, ¿acaso en una cueva de ladrones se ha convertido esta casa sobre la que se proclama mi nombre? A vuestros ojos. O sea, a vuestros ojos, ¿esta casa se ha convertido en una cueva de ladrones? Y es el profeta que recuerda en el mismo capítulo 7, entre el versículo, justo después del versículo 11, versículo 12, que recuerda, pues id ahora a mi lugar que está en Shiloh, en donde hice residir mi nombre al principio, y ved qué le hice a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Recapitulemos un momento, viendo de nuevo estos dos versículos del capítulo 7. O sea, el pecado del pueblo es idolatría, en la cual el ídolo es el palacio del Señor. Esto en tiempos del profeta Jeremías, del profeta Jeremías, a finales del primer templo, dentro de 400 años. En el momento en que nosotros nos encontramos ahora,
Dice el profeta Jeremías, el mismo profeta Jeremías dice, es lo mismo que ocurrió en Shiloh, en que convertían los objetos de rito en amuletos, una especie de ídolos que tienen poderes sobrenaturales, pero que están vacíos de contenido, de su contenido espiritual, que es mi apego, mi dedicación al Creador, mi contacto con el Creador. Estos objetos tienen santidad cuando reflejan al Creador, pero cuando no reflejan al Creador, no sirven para nada. Y por lo tanto, esto es lo que había ocurrido al pueblo en tiempos del sacerdote Elí, y también más tarde, y también en tiempo del profeta Jeremías. No es que siempre ocurra lo mismo. Cuidado, hay que ir con cuidado con esto. Exactamente, es preciso que vayamos con mucho cuidado con el cótel. El cótel no es bonito, es feo. Es impresionante un poco, pero no es bonito. Hay cosas que pueden ser más peligrosas y que hay que ir, estoy completamente de acuerdo, que hay que ir con muchísimo cuidado para que no se conviertan en unos amuletos sin contenido, sin su contenido espiritual. Exactamente, esto es idolatría. Esto es lo que está gritando aquí el profeta Jeremías, descendiente de la casa de Elí, descendiente de la casa de Elí. Esto es lo que está diciendo el profeta Jeremías, que también era sacerdote. No, el folclore no estás diciendo que esto te vaya a salvar de algo. Estás haciendo un poco de folclore, esto no tiene nada de malo en sí. El problema es cuando dices que esto es lo que te va a salvar. El llevar a cabo unos ritos, unas funciones determinadas cuando están vacías de su sentido espiritual. Hay que ir con cuidado con esto, porque puede haber una persona que no vea el sentido espiritual y otra que sí que lo vea. Y para esta segunda persona no tiene nada de malo. Lo tendrá de malo solamente para aquel que no sabe verlo correctamente. Ok. Es el castigo de Elí y del tabernáculo de Shiloh, que se convierte en señal para el futuro. Como vimos ya en el capítulo 2, versículo 34, esta será la señal para ti. Esta te será la señal. Que se convierte en señal luego, como dice el profeta Jeremías, id ahora pues a mi lugar que está en Shiloh y ved lo que ocurrió allí por este pecado, porque lo convirtieron en un amuleto. Versículo 12, este día cumpliré, vuelvo al libro de Shmuel, versículo 12, este día cumpliré con Elí todo lo que he hablado sobre su casa, empezando y acabando. Y le anunciaré que estoy juzgando su casa para siempre, por la iniquidad que él conocía, que se maldicen sus hijos, y no los reprendió. Los hijos se portan mal, y el resultado es que los maldicen, lo que se merecen. Pero también puede tener otro significado. Puede ser que se refiera aquí ser, no tener, sino ser. Puede ser que se refiera a otra cosa. Con su mala actuación están maldiciendo al Creador. Y para no tener que hablar así de él, del Creador, el versículo traslada la maldición a los hijos. O sea, que el versículo debería decir, por el pecado de que sus hijos maldicen al Creador. Y nosotros también podríamos decir
que con esta mala actuación se atraen la maldición sobre sí mismos. Y las tres explicaciones son correctas. O sea que ellos con su actuación la gente les maldice, porque ellos están maldiciendo al Creador, y con esto se atraen la maldición del Creador sobre ellos. Por cierto, que el versículo acaba diciendo que Elí no los había reprendido. Este es uno de los temas más complicados del judaísmo. ¿Cómo reprender a alguien por su mal comportamiento? La Torá dice en el libro de Vaikra, en el Levítico, capítulo 19, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Demostrarás a tu compañero, y no levantes sobre él un error. La demostración es la reprensión, la amonestación. Demostrarle que va por mal camino. Es lo contrario del odio. Empieza diciendo, no odiarás a tu hermano en tu corazón, no lo odies, tienes que reprenderlo, tienes que amonestarlo. Es lo contrario del odio. Lo amonestas porque no le odias, porque lo amas. Si la amonestación no surge de un trasfondo de amor, será imposible que dé buen resultado. Al contrario, puede levantar un error, un pecado sobre tu compañero. Si le hablas con rencor o con odio, te responderá con la misma moneda. O, como mínimo, tus palabras no entrarán a su corazón, pues se da cuenta de que no hablas por su bien y por lo tanto no tendrá ningún valor. No todos somos capaces de hacerlo correctamente. Y parece ser que las palabras de Elí no entraron en el corazón de sus hijos, puesto que él puso el centro de la atención en el daño que le hacen a él o a la sociedad, y no en el que se hacen a sí mismos. En primer lugar, es malo para vosotros, y esto debe ser el primer punto de salida, el centro de la amonestación. Y cuando no es así, entonces no lo van a entender. Y por lo tanto, dice el versículo que no los había reprendido adecuadamente. Versículo 14. Por esto he jurado a la casa de Elí, si será expiada la iniquidad de la casa de Elí en sacrificio y en ofrenda para siempre. Ningún tipo de sacrificio o de ofrenda, ningún tipo de sacrificio o de ofrenda que puedan expiar este pecado no existe, por su terrible gravedad. Pero no todas las puertas están cerradas. Siempre queda algún modo de solucionar el problema. El Talmud en el Tratado de Rosh Hashanah, página 18, dice Raba, uno de los sabios, dice Raba, en sacrificio y en ofrenda no será expiada, pero en estudio de la Torá puede expiarse. Abayé, que es otro de los sabios, Abayé dice, en sacrificio y en ofrenda no será expiada, pero en acciones de caridad puede expiarse. Rabba, que estudió la Torá, vivió 40 años. Abayé, que estudió la Torá y se dedicó a hacer obras de caridad, vivió 60 años. Ambos eran descendientes de la casa de Eli, ambos eran sacerdotes descendientes de la casa de Eli. Si su única ocupación es la del estudio de la Torá, sin ninguna otra cosa que les distraiga, podrán expiar el grave pecado cometido
y no morirán jóvenes como les había profetizado Elcaná. O, según la versión de Abayé, alternando con las obras de caridad, alternando el estudio con las obras de caridad. Hay otra versión que dice que puede expiarse con la oración. Esto en el Talmud Yerushalmi, capítulo 2, alajá 5. Allí dice que la oración también sirve. Porque cada una de estas cosas tienen más fuerza que los sacrificios, puesto que son los tres pilares sobre los que se sostiene el mundo: la Torá, el servicio, que es la oración, y las obras de caridad. Y esto lo dice el Pirkei Avot en el primer capítulo. Pero este último punto, aportado por el Talmud Yerushalmi, resulta difícil de entender, puesto que la oración viene a sustituir los sacrificios del templo. ¿Y cómo puede tener más fuerza que ellos? O sea, que cuando decimos aquí la Torá y el servicio mencionado aquí, en teoría debería ser el servicio del templo. Pero acabamos de decir que con sacrificios en el templo no va a servir para nada. Tal vez la respuesta esté en que los sacrificios podían llevarse a cabo sin el esfuerzo espiritual que exige la oración para aquellos que se lo toman en serio. Cuando una persona quiere rezar, si se lo toma en serio, pues tiene que esforzarse espiritualmente, tiene que ser coherente con lo que él está haciendo. En cambio, al traer un sacrificio al templo, puedes tomártelo muy en serio y no hacer nada, y no cumplir con nada. Solamente has traído el sacrificio al templo y te crees que con esto, abracadabra, con esto se solucionan tus problemas. O al contrario, que los sacrificios exigen un esfuerzo tan grande que le resulta muy difícil a la gente llevarlo a cabo, y se creen, como hicieron los hijos de Elí, que basta con el mero degollar el animal y regar con su sangre las paredes del altar. Mientras que está claro que la oración reclama algo más preciso: decir las palabras con toda su intención, y nadie se imagina que baste con recitarlas como un loro. Bueno, de todos modos, vemos que aquí hay 2 o 3 sabios, Rabba y Abayé, que dicen que en sacrificio y en ofrenda no será expiada, pero hay otras soluciones. Hay el estudio de la Torá o las acciones de caridad, y con esto puede solucionarse el problema. No tienes por qué morirte tan joven. Puedes alargar un poco tu vida, y efectivamente Rabba vivió 40 años y Abayé llegó a los 60 años. No es mucho tampoco, pero al fin y al cabo es mucho mejor que no tener que morirse a los 18 o a los 20 años. Versículo 15. Y se acostó Shemuel hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa del Señor. Y Shemuel temía contar la visión a Elí. Y llamó Elí a Shemuel y dijo: Shemuel, hijo mío. Y dijo: heme. Y dijo: ¿cuál es la palabra que te habló? No me la ocultes ahora. Así te haga Dios y así añada si me ocultas algo de toda la palabra que te habló. Suponiendo, efectivamente, que iba dirigida a él. ¿Y cómo sabe Elí que esta profecía va dirigida a él? Pues muy sencillo, porque Shmuel le ha despertado 3 veces pensando que era Elí quien le había llamado.
y ha sido Shmuel quien ha llamado a Elí y no el Creador quien ha llamado a Elí. Y por esto sabe Elí que la profecía va dirigida a él. ¿Por qué tenía que molestarme a mí? ¿Por qué no podía responder ya directamente? Háblame y escuchar toda la profecía si iba dirigida únicamente a él. El hecho de que yo me entere de que ha recibido una profecía, porque me ha venido a despertar 3 veces para decírmelo, significa que esta profecía va dirigida a mí. Si me ocultas algo, es el mayor peligro al que se enfrenta un profeta. El querer ocultar la profecía que tiene que transmitir a otra persona, sobre todo cuando es una persona amada, a quien debes transmitir un mensaje duro. Y está claro que Shmuel ama al sacerdote Elí. Y la prueba es que cuando Dios se dirige a él, le llama con la voz de su maestro, que es una persona amada a quien no le teme. Le tendrá respeto, por supuesto, pero no le teme. No le causa terror escuchar su voz. Y por esto Dios le llama con la voz de su maestro. Por lo tanto, está claro que es una persona amada. Y tener que transmitirle un mensaje tan duro, esto le resulta imposible. Pero esto va en contra de su deber. La Torá no lo prohíbe explícitamente, pero el mensaje está claro, que al igual que está prohibido no querer escuchar al profeta, lo está también no querer hacer escuchar el mensaje. Y el profeta Yehezkel lo dice un poco más claro en la alegoría del centinela, que ya vimos su principio en la clase anterior, capítulo 33. Y el centinela que viera la espada que se acerca y no hiciera sonar el shofar, y el pueblo no se apercibe, y viene la espada y toma de ellos un alma. Si viene el enemigo y mata a una persona, por culpa de que el centinela no ha avisado, por supuesto que el que muera, morirá en su pecado, por su propia culpa. Pero su sangre demandaré del centinela. Tú eres responsable de que esta persona no muera. En primer lugar, tienes que avisarle para que se esconda. Y en el significado de esta alegoría, en la moraleja de este mensaje, de esta alegoría, entonces el centinela es el profeta. Y la responsabilidad del profeta es de avisar a la persona y de ayudarle a que no muera. Es verdad que están diciendo que tienes que morir, pero no tiene por qué ocurrir, como veremos a continuación. Versículo 18. Y le relató Shmuel todas las cosas y no le ocultó. Y Elí dijo: el Señor es, lo bueno a sus ojos hará. Elí pierde la esperanza del arrepentimiento y de la reparación. No entiende el verdadero sentido de la profecía. La toma como un testimonio premonitorio de lo que va a suceder, sin remedio. El profeta ve lo que va a suceder y por lo tanto no puede ser que ocurra algo diferente. Nosotros ya hemos visto varias veces que esto no tiene por qué ser así. Las buenas profecías se cumplen irremediablemente, pero las negativas pueden evitarse.
Así le dice el profeta Jeremías al falso profeta Hananías ben Azur, poco tiempo antes de la destrucción del primer templo. Hay una discusión entre dos profetas, entre Jeremías y Hananías. Jeremías es un profeta verdadero y Hananías es un falso profeta. Hananías decía que no va a haber destrucción del templo. Es uno de los que gritaban, Palacio del Señor, Palacio del Señor, Palacio del Señor. Y Jeremías le dice, no, va a haber destrucción. Así le dice el profeta Jeremías al falso profeta Hananías ben Azur. Los profetas que había antes que mí y que ti, desde siempre, y profetizaban sobre muchos países y sobre grandes reinos para la guerra o para el mal y la peste, o sea, malas profecías. Esto no hay ninguna prueba de que este profeta sea bueno. Continúa diciendo, el profeta que profetizare por la paz, cuando llegue la palabra del profeta, se conocerá el profeta que lo envió el Señor de verdad. O sea, un momento, Francesca. O sea, que pueden predecir cosas buenas o malas, pero solo cuando profetizan las buenas se sabrá si el profeta es verdadero o falso, si se cumple lo que ha dicho. Pero cuando la predicción es mala, puede que se cumpla y puede que no, por lo que no podremos reconocer la calidad del profeta. Vale, puede ser que ellos se lo tomaran de este modo, pero no es lo que está ocurriendo. No sé hasta qué punto se lo tomaban así. Tal vez. No es lo que debería ocurrir, no es lo que esperamos que ocurra. Ok. Porque las malas profecías pertenecen al grupo de los avisos que nos envía el Creador para que rectifiquemos. Y solo cuando se hace caso omiso del aviso, solo entonces la profecía se convierte en premonitoria. Versículo 19. Y creció Shmuel, y el Señor estaba con él, no hizo caer de todas sus palabras a tierra. Y supo todo Israel desde Dan hasta Beersheba que era fiel Shmuel como profeta del Señor. Y añadió el Señor a aparecer en Shilo, porque se revelaba el Señor a Shmuel en Shilo por la palabra del Señor. ¿Qué significa esto? De que no hizo caer de todas sus palabras a tierra. Nada de lo que decía Shmuel en nombre del Creador dejaba de cumplirse. Así explica Maimónides al decretar las condiciones para asegurarnos de si se trata de un verdadero profeta. Esto está en las leyes de los principios de la Torá. Capítulo 7, me salto muchos artículos porque es muy largo. Empieza diciendo que uno de los principios del judaísmo es saber que Dios profetiza a los hombres, o sea, que habla con ellos, se pone en contacto con ellos. Pero la profecía no recae más que en un gran sabio, valiente en sus virtudes, quien no cae bajo ningún tipo de tentación, sino que siempre la domina con sabiduría muy amplia y fuerte. En el artículo 4 dice, los profetas no profetizan en cualquier momento que quieran, sino que preparan su mente con alegría esperando que llegue la profecía.
Artículo 5. Los que esperan la profecía son llamados hijos de los profetas, y aunque estén preparados, puede ser que la presencia divina recaiga sobre él, y puede que no. Saltamos al capítulo 10. Cualquier profeta que tengamos y diga que el Creador lo ha enviado, no necesita hacer milagros como hizo Moshe o como los de Eliau o Eliseo, que cambiaron el curso de la naturaleza, sino que su prueba será que diga cosas que ocurrirán en el futuro y se cumplan estas predicciones. O sea, puede decir, mañana va a llover a las 12 en punto. Si llueve a las 12 en punto, significa que es un profeta. Si no llueve a las 12 en punto, si llueve a las 11 o a la 1, entonces no es un profeta. Y lo matamos por mentiroso, por mentir en nombre de Dios. Tiene que decir, así dice el Señor, mañana va a llover a las 12. Si se cumple exactamente que llueve a las 12, significa que es un profeta. Si llueve a las 11 o a la 1, puede que firmemos un contrato con él como hombre del tiempo, pero no como profeta. Porque si has dicho a las 12, tiene que ser a las 12 en punto. Y si todas las predicciones estas se cumplen, será considerado como un profeta fidedigno. Y lo ponen a prueba muchas veces. No una sola vez, no 2 veces, no 3 veces, sino muchas veces. Si se cumplen fielmente todas sus palabras, es un profeta verdadero. Como dice sobre Shmuel, y supo todo Israel desde Dan hasta Beersheba, que era fiel Shmuel como profeta del Señor. Y veamos de nuevo el versículo anterior, en que dice, el versículo que estábamos citando, no hizo caer de todas sus palabras a tierra. O sea, ninguna de los detalles que él decía en la profecía se desmentía. En caso de que se desmintiera uno solo de los detalles, significa que es un falso profeta. Puede decir, ojalá mañana llueva. Y esto está bien, puede que llueva y puede que no llueva. Por esto no le vamos a matar. Pero si él dice, palabra de Dios, mañana va a llover y al cabo de media hora de lluvia va a granizar. Si no ocurre exactamente así, significa que es un falso profeta, pena de muerte, por mentir en nombre de Dios. Si dice, ojalá que mañana llueva a las 12 y que al cabo de media hora granice, entonces no pasa nada si no se cumple una de las dos. ¿Entendido? O sea, por lo tanto, como vemos aquí, que lo probaron muchas veces y supo todo Israel desde Dan hasta Beersheba, desde la frontera más al norte hasta la frontera más al sur, que era fiel Shmuel como profeta del Señor, y hubo muchas profecías en Shiloh, porque la palabra del Señor se revelaba a Shmuel. Muy bien, con esto hemos terminado el tiempo y también el tercer capítulo, y en el próximo vamos a ver cómo se cumple esta profecía, pero esto ya lo dejamos para la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Shalom, shalom.